vi que ha resurgido recientemente el interés por el caso Epstein en la prensa y en las redes sociales. Para quienes no lo conozcan, que serán supongo pocos, es el caso de un billonario estadounidense que abusó sexualmente e intimidó a cientos de mujeres, él con la complicidad de su pareja o expareja o amiga. No se sabe muy bien qué papel jugaba ella, Ghislaine Maxwell. El caso es que reclutaba a mujeres jóvenes para que les sirvieran sexualmente a Epstein, y estas mujeres reclutaban a otras mujeres y algunas de ellas eran menores de edad. Más adelante hablaré sobre Ghislaine Maxwell, que es el personaje que más me interesa en esto, pero antes de eso quería mirar la manera como se recibe la noticia, porque suele interesarme no solamente el contenido de lo que va pasando, sino la manera como lo leemos. Y en este caso me ha impresionado la fascinación del público con decir pedofilia. Se parece a la fascinación que sienten por decir genocidio. Y hay como un fenómeno lingüístico que es que al escoger lo que consideran la palabra que describe la situación más aberrante, las personas sienten, creo que dejan sentada su posición frente al asunto y frente a la vida, y no tienen que pensar en absolutamente nada más, ni matizar, ni complejizar, que es, pues que siempre es una actividad que pone en entredicho nuestro ego, ¿no? La complejización. Y entonces, al escoger estas palabras y dar por solucionado cualquier pregunta que tengan, no se dan cuenta de que sí dejan sentada su posición, pero con mucha ansiedad evidente, como con culpabilidad, como si en realidad las personas, el público, la masa opinadora, se sintiera proclive a favorecer la pedofilia o el genocidio. Parece por la reacción un poco tan histriónica que tienen a veces. Saborean estas palabras que describen situaciones vomitivas, y es una especie de saborear entonces el propio vómito, ¿no? Hay algo ahí de masturbatorio en repetir estas palabras y en encontrar en el vasto océano de la lengua dulzura, sobre todo en estas palabras. Además me ha impresionado de cómo se transmite la noticia y de cómo se opina sobre ella la vulgaridad de la que parecen ser poco conscientes los periodistas y los opinadores. Decir cosas como Lolita Express para referirse al avión de Epstein es irrespetuoso con las víctimas de Epstein, y es irrespetuoso con la capacidad intelectual de todo el mundo y con la sensibilidad de todo el mundo. Bien, el escándalo, y en el caso de Epstein pues es un escándalo revivido, además es un caso que ya conocíamos. El escándalo funciona como una droga, que funciona a su vez, creo yo, como un anestésico asexuante, como casi todas las drogas que hoy más se usan, incluida la pornografía, incluido las redes sociales, son anestésicos asexuantes, y creo que el escándalo sexual también lo es. Y responde a una parafilia sexual que muchos tienen o que tenemos como sociedad, que es la hibristofilia, la atracción por quienes cometen delitos graves. Creo que tenemos eso, y por eso una y otra vez tenemos que repetirnos estas historias. Pero además, recurrir a el peor de los casos, el caso más aberrante o el caso más vomitivo, como decir la pedofilia, evita que veamos las cosas como son en realidad. En el caso Epstein, efectivamente no hay pedofilia, no es un caso de pedofilia, no hay atracción por niños ni niñas pequeñas. Hay otra cosa que es igual de grave, que es distinta y que tenemos que contemplar,
que es la atracción por asustar a alguien, por ejercer dominio manipulando las emociones y las ilusiones de alguien, por acorralar a alguien y también por corromper a una mujer. En el caso de Epstein juegan un papel importante la ambición, la manipulación, el dinero, y en ese esquema de pirámide que se desarrolla, en el que se recluta a unas mujeres como esclavas sexuales, como sirvientas sexuales, y ellas a la vez a otras, se reproduce un esquema financiero, de hecho. Y la relación de nuestra mentalidad financiera con esa otra mentalidad es interesante. ¿Qué hacía Epstein? Se entiende más lo que hacían Epstein y Maxwell con estas muchachas que lo que hace un banco, la especulación, la fraudulencia, además. Entonces hay un montón de elementos en este caso que me parece que quedan ocultos si uno dice pedofilia, pero el principal de ellos es la victimización de las mujeres jóvenes. La mujer joven es el objeto de deseo de el patriarcado, del mundo del capitalismo, de nuestra cultura, como quieran llamarlo. Es el objeto por defecto, digamos. Y fueron mujeres jóvenes quienes fueron maltratadas, quienes fueron deshumanizadas y quienes fueron engañadas en este esquema de Maxwell y Epstein. Y al decir pedofilia, lo que estamos haciendo es ocultar que una vez más, como siempre, como todos los días, como en la familia y en la cotidianidad, las víctimas y las deshumanizadas son mujeres jóvenes, no son niños ni niñas en este caso. Entre las parafilias están la pedofilia, que es la atracción por niños pequeños, luego por niños y niñas un poco más grandes, la hebefilia, y luego se habla de efebofilia, que es la atracción por personas a partir de 14 años en adelante. Lo curioso de ese término es que, como ven, se refiere a efebos, es decir, a varones. Entonces ni siquiera hay un nombre que diga, que señale una parafilia con respecto a las chicas de 14 años en adelante, lo cual indica es que como sociedad aprobamos eso, no lo rechazamos. Y lo que tenemos que ver es cómo cotidianamente aprobamos el abuso, el acoso, la manipulación y el uso de las mujeres jóvenes como objetos sexuales, del tráfico con mujeres jóvenes, de la compra de sexo a mujeres jóvenes. Aprobamos la prostitución. Lo que tenemos que revisar es eso, pero como no queremos revisar eso, entonces decimos pedofilia, creo yo, ocultando una vez más, como digo, la victimización de la mujer joven, que es el principal bien de consumo del capitalismo y es además la moneda internacional del capitalismo. Otra cosa que me llama la atención con respecto a la recepción de este escándalo de Epstein es el morbo que la gente siente con respecto a los ricos. Los documentales sobre Jeffrey Epstein y sobre Ghislaine Maxwell en Netflix, ambos se llaman Filthy Rich, asquerosamente ricos. Y creo que hay esta tendencia de satisfacer al público imaginando las depravaciones de los ricos, ¿no? O describiéndolas, pero alimentando una fantasía que une el dinero con el sexo y que se desborda, ¿no? Eso ha pasado con la tal lista Epstein, que de hecho ni siquiera existe, no hay una lista Epstein de personas que abusaran a menores con él, a mujeres menores, sino que él abusó a mujeres menores de edad, algunos de sus amigos también, pero hay una lista de teléfonos en los que aparece un montón de gente con la que él alguna vez tuvo un contacto, pero se alimenta el morbo reivindicativo tal vez de la gente de creer que entonces todas las estrellas de Hollywood y los políticos prominentes y toda la élite financiera
son depravados sexuales, y eso corresponde también a una fantasía con respecto a la aristocracia, a los aristócratas, a la idea de que los aristócratas están exentos de la moral. Esto tiene que ver, creo yo, con nuestra idea sobre el Marqués de Sade, ¿no? Pero también me hizo pensar sobre cómo todo el mundo quiere ser aristocracia. Entonces, contra esta aristocracia del mal, les gustaría anteponer su nobleza del bien. Todo el mundo se imagina siempre como, no solo como aristocracia, sino como una verdadera aristocracia. Entonces eso, el morbo con respecto a los ricos. La descripción de la isla privada que Epstein tenía en el Caribe, que muy curiosamente es parte de las Islas Vírgenes, así como la mujer que acusó a Ghislaine Maxwell y por cuya valentía se destapó todo este esquema de tráfico sexual y de trata de personas, se llamaba Virginia Roberts. Entonces tenemos unas Islas Vírgenes, una Virginia en medio de todo este escándalo. Pero la isla de Epstein, no dudo de que se convertirá en algún momento en un destino turístico también para ricos. También se han convertido en destino turístico los campos de concentración. Entonces me interesa esta situación de Epstein por el daño del dinero, la relación de las mujeres con el dinero, la relación de las mujeres con la abundancia que siempre les es ajena y a la que solo pueden acceder a costa de abandonarse a sí mismas, a costa de hacer lo que no quieren hacer, de alienarse. Volvemos como siempre a una habitación propia de Virginia Woolf. Este caso de Epstein se trata acerca de cómo las mujeres no tienen su propio dinero y cuál es la relación de las mujeres con el dinero y cómo las mujeres siguen teniendo su sexualidad como moneda de cambio. Es un caso sobre prostitución, no sobre pedofilia, aunque nos cueste mucho más trabajo hablar sobre prostitución y condenar la prostitución. Es decir, no a las prostitutas, por supuesto, sino a las personas que trafican con ellas. Y de todo este caso de Epstein, además de la manera como lo recibimos, lo percibimos y lo comentamos, me interesa sobre todo Ghislaine. Ghislaine, esta pareja, expareja, amiga, asistente de Epstein, ¿qué papel tiene una mujer junto a un hombre poderoso que no corresponde su amor? Me parece un caso fascinante para todas. Vi los dos documentales que encontré, uno de HBO de 3 episodios y uno de Netflix de un episodio largo. Estos dos documentales que son interesantes, cuentan la historia de ella, pero también, como suele pasar, se constituyen en tribunales de gente que la conoció. En primer lugar, hablemos del nombre de Ghislaine. Es un nombre difícil de leer y de pronunciar. Se escribe Ghislaine. Y lo más curioso es que lo pronuncian de maneras distintas en los mismos documentales. Pude ver que las víctimas le dicen Ghislaine, las antiguas amigas o los conocidos Ghislaine, y sus hermanos pronuncian un nombre que es como si tuviera dos acentos, tanto en la primera sílaba como en la segunda. Bien. Es una novia, no novia, que reclutaba chicas para que le sirvieran a Epstein. Fue heredera de una gran fortuna, la menor de 8 hermanos, creo, la niña de papá, hija de Maxwell, un magnate de periódicos inglés, y que luego ella se trasladó a Nueva York después de que su padre se muriera en condiciones muy extrañas, no se sabe si en un asesinato, un accidente o un suicidio, y además después de que se descubriera que su padre había cometido fraude, de que se descubriera después de muerto. Entonces ella perdió su fortuna, se muda a Nueva York y es una inglesa entre los gringos, una cosa también un poco Henry James. Una mujer además de una belleza muy impactante, de una belleza tipo María Callas, un poco más sedada, un poco más domesticada, y sin embargo una belleza incómoda y tensa, una mujer de una elegancia intimidante, pero también con una cosa hueca e inteligente a la vez. Si uno la observa, puede ver como el
vacío de la inteligencia. Y es muy hipnótico ver las fotos de ella junto a él. En él se ve como la nada del vicio, ¿no? El vicio reflejado en la cara, en la inexpresividad de la cara. Pensaba yo en unas personas apagadas o en ella como encendida, pero para dar chispa a algo que está apagado, que es él y su insaciabilidad. Pensaba en gente apagada que consigue a gente pagada. Y el caso, bueno, es de chantajes, compras y engaños. Ghislaine es una mujer depredadora sexual, pero hay más en ella, hay más como hay más en todo ser humano. Lo judicial es lo menos interesante del caso. Es interesante el personaje de la prostituidora de chicas, como la abuela de la Cándida Heréndira, y en que nos hace pensar en qué puede ser una mujer para otra mujer, cómo una mujer puede ser el mal total para otra mujer. Y cómo las mujeres se comportan a veces, o nos comportamos unas con otras como cautivas que cautivan a otras cautivas, es decir, todas nosotras estamos sometidas por el patriarcado, pero entonces someter a otras nos hace tal vez sentir más libres. Está también el personaje de la alcahueta, y pensaba yo en nuestra relación ambivalente con respecto a la alcahueta, que nos parece simpática un poco y también la condenamos y le tenemos miedo, y también se relaciona con la bruja, ¿no? Ya he hablado de esto en algún otro monólogo, de la Celestina, o en el Arcipreste edita la Trotaconventos, que administra la sexualidad de los demás. Y pensaba yo, al ver a Ghislaine Maxwell en estos documentales, en la fantasía que tenemos las mujeres de administrar la sexualidad de los hombres, esa sexualidad descontrolada que nos ridiculiza tantas veces, que constituye tantas veces una deslealtad para con nosotros. Queremos o podríamos querer a veces administrarla, controlar el deseo masculino, proverbialmente desbordado, etcétera, irracional, y con ese control suplir una especie de deseo de fidelidad. Ya que un hombre no es fiel, pues controlamos con quién se acuesta, ¿no? Yo creo que está eso en el caso de Ghislaine, a quien me interesa mucho comprender. Pero además esta mujer Ghislaine empieza a ofrecerles estas mujeres a los amigos de Epstein. Entonces crea a Epstein como un hombre que gasta mujeres, que invita a los hombres a mujeres, que ofrece a mujeres, y con eso se hace superior su hombre a los otros machos. Y esa es otra especie de ventaja con la que ella se muestra ante el hombre que quiere que la quiera, porque Epstein nunca terminó de quererla, nunca se quiso casar con ella, o nunca la quiso desde el comienzo. Y entonces, para hacerse valiosa ante sus ojos, también lo convierte en este macho de machos, en este macho que puede proporcionar mujeres a los otros machos. Entonces pensaba también yo en su práctica sexual a través de otros cuerpos de mujeres jóvenes. Digo, la práctica sexual de Ghislaine, que era una mujer pues que ya estaba llegar en la madurez, viviendo el sexo a través de cuerpos jóvenes que complacían al hombre a quien ella deseaba, amaba, y con ello tal vez obtenía o construía una fantasía de eternización del propio cuerpo también. Pensaba en esta figura de los proxenetas o las proxenetas que Dante en la Divina Comedia une con los seductores. Vean que es interesante, ¿no? El seductor y el proxeneta están juntos en una de las fosos del octavo círculo del infierno, que es el de los fraudulentos. Entonces el pecado que engloba a los proxenetas, o sea, a los que trafican con mujeres, y a los seductores, sería el fraude, la fraudulencia,
y estarían acompañados en los otros fosos de ese círculo con los aduladores, los simoníacos, los adivinos, los malversadores, los hipócritas, los ladrones, los falsos consejeros, los sembradores de la discordia y los falsarios, los falsificadores. El padre de Ghislaine era fraudulento también, y ella, yo creo que quería asemejarse al padre para asemejarse a su poder también. Es el caso, creo, de una hija consentida que aspira en últimas a convertirse en hijo, porque en el patriarcado el heredero de un hombre es un hombre y no una mujer. Y creo que en este afán de sometimiento de otras mujeres, de prevalecer sobre otras mujeres, había un deseo de Ghislaine por ser hombre, por ser no solo la hija querida de su padre y de Epstein, sino el hijo heredero de ambos. Y eso me parece fascinante. Y también había esta ventaja diferencial buscada por sobre otras mujeres, sus iguales, de ser one of the boys, ¿no? De compartir el deseo sexual del hombre y compartir la actitud sexual del hombre frente a las demás mujeres. Y eso nos lleva también a la pregunta de cuánto deseo sexual es aceptable en una mujer, porque en muchos de estos documentales en los que se hace como un juicio a Ghislaine Maxwell, se habla de cómo era de salaz y de procaz y sugería juegos sexuales cuando era joven, etcétera, como si eso condujera necesariamente al abuso de mujeres jóvenes y de mujeres menores, ¿no? Pero hay esta masculinización del deseo en ella. Hablando de los hipócritas y los aduladores que comparten este círculo del infierno de los fraudulentos con los proxenetas, pensaba en este rol de Ghislaine Maxwell de anfitriona, de la señora de la casa, en esta actividad que a mí siempre me ha parecido tan fatal de presentar gente, de dar fiestas y de hacer reuniones de gente y favorecer el tráfico general de influencias, el tráfico de intereses, incluso en la promiscuidad inherente a eso. Entonces pensaba en ese escenario de la fiesta en la que se conoce gente importante, esa cosa que para tantos es tan inofensiva, que es la organizadora, la relacionista pública, la conectadora, el networking, que es prostitución también. Es una prostitución pues más o menos benévola y más o menos light, pero pensemos también en el paso del networking al tráfico de mujeres y el fraude y la hipocresía implícitos en la vida de la gran sociedad, en la vida de dar fiestas, etcétera, de invitar a un montón de gente a montar en avión, con la prostitución, con la alienación de sí mismo, con el centro de la prostitución, o sea, la médula de la prostitución es la venta de lo que no se vende, la alienación de sí mismo por dinero, ¿no? El punto de la prostitución es la venalidad, no el sexo, no el deseo, sino la venalidad. Y eso está presente en esto que hablo del networking, etc. También está este aspecto de la novia frustrada, la que se quiere casar pero no se casan con ella. Ghislaine se quería casar con Epstein, o eso dicen, y eso dicen que decía ella, y él nunca se quiso casar con ella, entonces ella se dedica a complacerlo totalmente con otras mujeres, pero además a crear con él, un poco a lo Lady Macbeth en este caso, una complicidad, de modo que el bienestar y la libertad de cada uno dependa del otro, ¿no? Un chantaje soterrado. A mí me interesa cuál es el momento en que Ghislaine Maxwell, una mujer que yo creo que debía ser frívola e inteligente, y como dije, bella, y como dije, como sugerí, totalmente ansiosa socialmente, y con esa cosa con el padre, ¿en qué momento ella acepta ante sí misma ser esa otra, ser la proxeneta, la abusadora de mujeres, la manipuladora de mujeres, la abuela de la Cándida de Heréndira? ¿Cuál fue la primera? Sería interesante saberlo, ¿no? ¿O cuál fue la conversación entre la pareja que antecedió a la primera chica explotada? ¿Fue una fantasía sexual que compartieron o fue idea de ella desde el comienzo traerle unas chicas para atarlo a él y atar su deseo a ella a través de eso? O, ¿por qué no? Tal vez le gustaban en principio, sobre todo a ella, las chicas
menores, o tanto a ella como a él. ¿De qué manera la orfandad de ella juega aquí un papel? Y creo que es un caso, una situación que nos invita a, o más bien, nos recuerda la necesidad de que pensemos en la relación de las hijas con sus padres, en la relación de dependencia de las hijas con respecto al patriarca y con respecto al dinero del patriarca. Ghislaine Maxwell es también una princesa, era también una princesa, como dije, una hija de un multimillonario inglesa, y es una princesa plebeya, ¿no? Contemporánea, además de nuestra otra gran princesa, que era Diana. Era como el otro lado de Diana, la no víctima, la que antes de ser víctima se convirtió en victimaria, y es hija de los dueños de esos periódicos en los que Diana salía y que constituyeron el desastre de Diana. Cómo el desastre de estas dos mujeres procede del negocio de la prensa que hoy se alimenta del mismo escándalo Epstein. Bien, y por último, quisiera pensar en ya hemos pensado en la hija y en la novia, quería pensar en la madre, en cómo las mujeres tenemos esta proclividad de amamantar al diablo. Pensaba en esa escena final del bebé de Rosemary, en el que Mia Farrow sabe que ha parido al diablo porque la han engañado y han usado su cuerpo, los brujos y las brujas, y no puede contener, sin embargo, la compasión o el instinto de amamantarlo. Como proveer al mal, hacerle bien al mal, es una cosa que hacemos las mujeres. Por cierto, es interesante que el bebé de Rosemary haya sido dirigida, esté siendo filmada esa escena por Polanski, que es también un abusador de mujeres y de menores. Lo interesante del abuso de mujeres menores, yo creo, es la corrupción. Es decir, creo que lo que ese deseo tiene, de deseo de corromper a la otra, de corromper a una mujer, de corromper a una vida, es en lo que nos deberíamos enfocar, ¿no? Y de asustar. Y de dominio total. O sea, el gusto por las mujeres menores refleja también la idea de que todas las mujeres son o deberían ser en realidad menores, es decir, no autosuficientes. Y quería decir, ahora sí por último, que lo que a mí me interesa de estos casos anormales, de estos casos criminales, es que nos hablan, que nos dicen sobre la normalidad, que nos dicen sobre la relación entre las mujeres y el dinero, que nos dicen de la relación entre las mujeres y la prostitución. ¿Por qué nos parece normal que las chicas y chicas que se consideran feministas crean que los hombres las deben invitar a todo? Eso a mí una y otra vez me perturba y me enfurece un poco. Que se digan feministas, pero a la vez crean que los chicos, sus contemporáneos, deben pagar por ellas, o que crean que es normal que el padre entregue a la novia en una iglesia en el matrimonio, y no vean la conexión entre eso y Epstein y Ghislaine Maxwell. Es nuestra o el modelaje. Todas estas chicas que trabajaban supuestamente como modelos o a quienes les prometían contratos de modelaje, ¿cómo no nos parece anormal y cómo no nos parece una explotación todo el modelaje? Bien, quería hablar también sobre el masaje, que era el eufemismo y el gancho para que estas chicas terminaran sirviendo sexualmente a Epstein. Pero bueno, dejo eso para una próxima vez, que es esa relación entre masaje y servidumbre sexual. El caso es que Ghislaine Maxwell fue juzgada y paga prisión. Epstein no, porque se suicidó en prisión, como quizás se había suicidado ya el padre de ella, escapando de su juicio por fraudulencia, o fue asesinado, como quizás fue asesinado el padre de ella, y entonces se describe este círculo. Pero en fin, quería que pensaran en los temas del feminismo con ocasión de este escándalo tremendo, enorme y tan atractivo para todo el mundo aparentemente. Gracias.